Bienvenido, Darwin Pereira, buenos días. Buenos días, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo para la culta audiencia y un abrazo para Radio Única. A ver, a mí me preocupa de sobremanera la insistencia del presidente de tomar el control de las autoridades, valga la redundancia, de control. ¿Sí? Lo que estamos viendo es que el presidente de la República persigue convertirse en dictador, en una dictadura democrática. Quiere que el pueblo le diga, ¿sabe qué, presidente? Usted nomine las autoridades, que es lo que al final del día el presidente pretende. No las va a elegir la Asamblea. Bueno, le ponen ahí un maquillaje de que supuestamente la Asamblea las elegiría, pero lo único que haría la Asamblea es seleccionar de una terna que ya vendría prácticamente calificada y que nosotros no podríamos moverla. Entonces, frente a ello, lo único que va a hacer la Asamblea es convertirse en el nominador, pero quien le va a dar eligiendo van a ser otras personas que no necesariamente va a ser la Asamblea Nacional. Sin embargo, todavía aquí falta mucha agua que correr nuevamente debajo del puente, puesto que es la Corte Constitucional la que tiene que dar las luces primero sobre la constitucionalidad. Caso contrario, de nada servirá lo que podamos decir nosotros si la Corte tiene otro criterio. ¿Cuál es la situación que está detrás de todo esto entonces, legislador? De tratar de devolverles esa potestad sin todo el recurso necesario para poder elegir esas autoridades. Eso es lo que nos está queriendo decir en torno a esta decisión del gobierno de quitarle la posibilidad al Consejo de Participación, la elección de autoridades y pasarle esa responsabilidad a la Asamblea. A ver, mire, hay que decirlo con todas sus palabras. El presidente lo que le preocupa es que él no puede meterle mayormente la mano a los concursos del Consejo de Participación Ciudadana. Y eso ha mantenido de una u otra manera a los políticos quizás alejados de eso, excepto aquellos que son cooptados en el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces alguien dirá, sería mejor que los elijan 137 y no 7 que están allá. Pero ¿qué es lo que pasa en la Asamblea Nacional? Es un conjunto de partidos políticos, muchos de ellos pertenecen a una sola persona, son haciendas, ¿no? Y lo que dice esa persona, eso se hace. Al final del día, acá también, quizás sean inclusive menos, los dueños de los partidos se reunirán, se pondrán de acuerdo, harán una mayoría y eso será lo que se elija. Entonces, yo siempre he dicho y he criticado mucho que sea la Asamblea o que sea el presidente de la República quien tenga en su poder la elección de autoridades, más allá de que, por ejemplo, en el caso del presidente de la República, es quien tiene que ser controlado por estas autoridades que se elijan. O sea, no tiene sentido que la nominación de un control provenga de una selección en la que participó el presidente de la República. Es como decir, yo voy a elegir el juez que quiero que me juzgue. Y eso no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido en una independencia de poderes, tanto así que la Corte Constitucional ya le da, en el análisis que hace de la pregunta 6 en la anterior, cuando le negó, lo que hizo fue decirle, señor, usted no puede concentrar tanto poder. No tiene, no es eso propio de un país republicano. Yo seré siempre de la tesis de que la selección de autoridades debe estar alejada de los políticos. La Asamblea Nacional ya en el pasado, usted sabe que elegía las autoridades y tuvimos autoridades de control a la carta, ¿sí? Fiscales que respondían a políticos, contralores que respondían a políticos. No ha sido diferente con el Consejo de Participación Ciudadana, pero no podemos regresar a la fórmula pasada, ¿sí? A la fórmula pasada que nunca nos dio resultado. Deberíamos seguir intentando buscar otra fórmula que, repito, aleje, desde mi punto de vista, la nominación de autoridades de los políticos. Pero ¿cuál podría ser esa fórmula que usted hace referencia, asambleísta, tomando en cuenta lo que usted mismo nos ha dicho? El Consejo de Participación Ciudadana no ha funcionado. El Consejo de Participación Ciudadana ha mantenido estos inconvenientes y esta desacreditación. Hemos tenido y tenemos autoridades subrogadas en funciones porque no se ha podido avanzar con los concursos de selección. ¿Cuál es la salida en todo caso en este punto en el que usted dice no estamos de acuerdo en que vuelva esta posibilidad de elección a la Asamblea? ¿Cuál es la salida entonces, legislador? Mire, hay que buscar mecanismos de selección que le quiten de verdad la mano a los políticos de esas instituciones. Todo se prostituyó en el Consejo de Participación Ciudadana cuando los políticos le metieron la mano. Los gobiernos anteriores, este gobierno, no es un secreto para nadie que el actual Consejo de Participación Ciudadana está secuestrado por el señor Guillermo Lasso, y hay que decirlo con todas sus palabras. Ustedes vieron la forma vergonzosa, y el país tuvo que ver esa forma vergonzosa de tomar a la policía para ir con toda la fuerza que tiene la institución policial y tomarse a la fuerza el Consejo de Participación Ciudadana. Luego, con jueces manipulados, a través de una acción de protección, prácticamente contribuyeron a que sea destituida la anterior presidenta y hoy el presidente de la República tiene cooptado. Eso dañó todo. Ahí
se desvirtuó cualquier posibilidad de que salgan autoridades no cooptadas. Punto uno. Punto dos. Tenemos que seguir el ejemplo de determinados, de ciertos concursos, porque en el país hay muchísimos concursos para elegir muchísimas autoridades. Casi ninguno ha funcionado. Pero hay uno que a mí me parece que tiene un sistema interesante, que es el concurso del CES, por ejemplo, en el que previenen de que no todos, por ejemplo, los que son electos consejeros del CES provengan de la misma línea, de la misma universidad, de la misma área, inclusive ni siquiera de la misma área, ¿no? Entonces yo creo que hay un ejemplo interesante, que lo he visto cómo se lleva adelante, no es fácil, es un concurso largo, pero me parece que es un concurso que al final del día entrega un organismo que es muy difícil que los políticos se metan porque eso es muy exigente. Necesitamos concursos exigentes que, repito, le quiten la mano de encima los políticos y que lo blinden, que los políticos no le metamos las manos. Yo debería ser el más interesado, siendo asambleísta, que la nominación de autoridades regresen a la asamblea. Pero créanmelo, eso no es la solución. Vamos nuevamente a regresar a aquella época en la que se nominaban autoridades a la carta y que se siguen, por cierto, nominando, tampoco es que sea la solución. Pero, por ejemplo, una otra solución sería que el Consejo de Participación Ciudadana definitivamente no se elija en elección popular, porque resulta que en elección popular son los partidos políticos los que le endosan los votos, los que le prestan los votos para que al final del día ese Consejo de Participación le responda a quienes lo nominaron. Y un tercer momento, me parece que ese Consejo de Participación Ciudadana sí debería ser elegido en un concurso de méritos y oposición público, abierto, pero lo que nos hace falta es buscar una fórmula correcta de que no le permita, repito, una vez más, y esto voy a ser muy insistente, que los políticos le metan la mano. Pero ¿bajo qué mecanismo podría ser esta elección? Porque la otra pregunta que propone el gobierno es que sea la asamblea la que elija a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál podría ser el método entonces y quién podría llevar al frente este concurso? A ver, ahí podríamos hacer una mezcla entre, si quiere usted, entre todas las funciones del Estado, ¿no? Si usted quiere, entre todas las funciones del Estado, en el que, por ejemplo, se inscriban los mejores ciudadanos, los mejores profesionales, en los que la academia tenga capacidad de opinar, de decir, esta boca es mía, porque lamentablemente la academia ha estado muy alejada de estos temas, en la que la academia pueda incluso prestar a los mejores profesores, a los mejores juristas para calificar las carpetas, y no necesariamente quienes venimos de la elección popular, seamos asambleístas o seamos el Ejecutivo. Ahí, por ejemplo, podría intervenir el CNE para prestar los colegios, trabajar con colegios electorales y recolectar los mejores ciudadanos de todo el país, porque generalmente nos pasa que cuando hay estos procesos de concursos de méritos de oposición que los lleva adelante organismos centralizados, solo participa Quito y Guayaquil, el resto parece que no existieran de otro lado. Entonces, esa es la parte que a mí me trae los pelos, porque yo de hecho no estoy de acuerdo con un concurso amañado. Si lo elige la Asamblea Nacional, usted ya sabe lo que va a haber ahí, una pugna de poderes, quien tenga la mayoría va a elegir a su gente, y la gente de esa mayoría es la que se va a trasladar a elegir el Consejo de Participación Ciudadana. Y si en esa mayoría está el Ejecutivo, pues será el Ejecutivo quien domine el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, no me parece aquello, no estoy de acuerdo. Yo repito, los organismos de control, los entes de control no deben tener ni siquiera olor a políticos. En este momento, el tema de la Asamblea Nacional, tras las últimas encuestas, el nivel de aceptación y credibilidad de la Asamblea está cerca del 10%. Y una de las preguntas que podría incluir el presidente de la República es la reducción del número de asambleístas. Eso es lo que se ha anunciado, aunque no se ha concretado, que podría ser una pregunta adicional, reducir el número de asambleístas. Pero allí salta una preocupación por parte de algunos constitucionalistas, algunos juristas que dicen que esta reducción del número de asambleístas, que si bien podría ser bien vista por la ciudadanía, podría perjudicar el tema de la representación de varias provincias que en este momento tienen 2 representantes y bajaría a 1 representante. También hay provincias que tienen 3 representantes y bajaría a 1 representante. Eso es limitar la participación ciudadana, han dicho algunos, y cuestionan la posibilidad de esta reducción del número de legisladores. ¿Cuál es su opinión, señor vicepresidente? Esta es una de las preguntas que a mí más me preocupa, siendo un legislador que vengo de una provincia quizás denominada pequeña, la provincia del Oro. Pero esta es una pregunta que debería preocuparnos a Cotopaxi, nos debería preocuparnos a Bolívar, nos debería preocuparnos a Imbabura, debería preocuparnos a todas las provincias denominadas pequeñas del país. ¿Por qué favorece a las provincias más grandes, especialmente a Quito y Guayaquil? ¿Por qué digo esto? Porque resulta que aumentan los asambleístas nacionales. Esta pregunta es una pregunta tramposa,
porque si bien dice que se reducen los asambleístas por provincia, también dice que aumentan los asambleístas nacionales. ¿De dónde provienen generalmente, en el término de la generalidad, los asambleístas nacionales? De Quito y Guayaquil. Son los compadres, son los más allegados al candidato presidencial. Entonces lo que nos está diciendo el presidente es: yo quiero con mis grupos de poder cooptar la Asamblea Nacional, aunque las provincias me valgan un pepino y se queden sin representatividad. Carchi, por ejemplo, se quedaría con un asambleísta. O sea, no tiene sentido que Carchi tenga un asambleísta y Guayas pase a tener 20, 30 asambleístas. O sea, es una desproporcionalidad, es una idea traída de los cabellos. El oro también se reduciría, por ejemplo, en 1 o 2 asambleístas, y en ese contexto nos perderíamos total representatividad las provincias. El poder se concentraría en los grupos de poder que están en Quito y Guayaquil, y que son los que están de una u otra manera más apegados al gobierno o al ejecutivo de turno. ¿Esa pregunta podría poner en dificultad la representatividad de la población también? Por supuesto, porque imagínense qué representatividad tendría Carchi con un asambleísta en la asamblea. ¿Cuál es la representatividad en ese contexto cuando otras provincias tienen 10, otras provincias tendrían 12? O sea, habría una desigualdad tremenda en el país, en las que prácticamente las demás provincias se quedarían sin opinar en la Asamblea Nacional. Hoy, por ejemplo, hay una ley de desarrollo fronterizo que quienes más la defendemos somos los legisladores de las provincias de frontera, que no necesariamente somos las provincias más grandes. Y ahí nos enfrentamos a serias tesis en las que nos hemos tenido que confrontar. Y hablo de confrontar en el buen término de la palabra, pero de todas maneras es una confrontación. Le voy a poner un ejemplo clarísimo de qué consisten estas confrontaciones. En la ley de desarrollo fronterizo, perdón, en la ley de inversiones, por ejemplo, el presidente de la República pretendía, y entiendo que todavía sigue con esa intención, de que las zonas francas se instalen en cualquier parte del país. Entiéndase en San Borondón, entiéndase en Quito, entiéndase en Guayaquil, ¿sí? Sin embargo, lo que dice la ley, lo que ha dicho la ley de desarrollo fronterizo, y lo ha dicho siempre la lógica de las zonas francas, es que se deben instalar en las fronteras, porque es donde comercializamos con otro país y tenemos el comercio internacional. ¿Sí? Y tenemos con fronteras abandonadas, tenemos fronteras donde no hay empleo. Sin embargo, lo que pretenden ahora mismo con esta ley de inversiones, pretendían, y entiendo que siguen pretendiendo, es traer las zonas francas a los centros poblados y dejar nuevamente las fronteras abandonadas. Hay una confrontación entre los asambleístas de frontera y los asambleístas de las provincias grandes. Imagínense que las provincias fronterizas nos quedemos sin representatividad. Nos van a hacer un paseo por las provincias grandes y no va a haber quien diga esta boca es mía cuando pasen casos como este que le pongo, que es un ejemplo práctico en la Asamblea Nacional. Bajo estos parámetros y bajo la perspectiva que usted nos ha dicho esta mañana, señor legislador, dentro de Pachacuti ustedes ya han revisado el tema y cuál será la postura que tomarán en torno al tema de la consulta popular. Yo creo que va a haber un término unánime, salvo, no sé, yo no podría hablar por todos ahora mismo. En este momento estamos en una franca proceso de recuperación, de reunificación del bloque, estamos conversando determinados temas. Este no es un tema que lo hemos abordado todavía, pero a juzgar, como conozco a mis compañeros, no creo que haya uno que apoye esta consulta popular, toda vez de que es una consulta, primero, que no resuelve los problemas del país. Esta consulta popular es un elemento distractor que se utiliza en política para que nos distraigamos de los verdaderos problemas del país. Cuando nosotros podríamos estar hablando en este momento de los problemas de salud, de por qué no hay medicina en los hospitales, resulta que tenemos que hablar de una consulta que no resuelve los problemas de nada. Cuando deberíamos estar hablando de los temas de seguridad, del equipamiento de la policía, de la capacitación de la policía, a lo mejor de leyes que pudieran ayudar al tema de la seguridad, estamos hablando de una consulta popular que no resuelve nada. Cuando podríamos estar hablando de la falta de cupos, de las lágrimas de los padres de familia y de los jóvenes que en este momento no pueden ingresar a una universidad, estamos hablando de una consulta que no resuelve nada. Ese es un elemento distractor para distraer, valga la redundancia, a la población de los verdaderos temas que le preocupan al país. Asambleísta, y en estos temas que les preocupan al país, ustedes han avanzado con el tema de las mesas de diálogo con el gobierno. Hay dos puntos que ustedes han pedido y han dicho que son importantísimos tratarle este mismo año. El primero, el tema de la ley de inversiones, que es un proceso que ya se ha venido dialogando y en el que han dicho hay 90% de coincidencia y en el que se podría avanzar de forma más rápida hasta antes de terminar el año. Y el segundo tema es el tema de seguridad. Bajo esos parámetros se van a manejar hasta diciembre. Sí, y es muy posible. Estamos tratando de acelerar también el tema de la Ley Orgánica de Educación Superior. Sin embargo, yo creo que es importante decirle al país que no todos los problemas más apremiantes que tienen pasan por estas dos leyes. La Ley de Inversiones, ha dicho el gobierno, que les serviría para atraer inversión extranjera y poder generar fuentes de empleo.
Eso es una mentira del tamaño de un hipopótamo, porque usted tiene ahora mismo en el Ecuador, sin necesidad de aprobar la ley de inversiones, la oportunidad de generar 1.300.000 plazas de trabajo, fijas, seguras, inclusive para las familias más pobres de este país, que es la agricultura. Sin embargo, la agricultura, que no necesita ninguna ley de inversiones, se encuentra desatendida. La agricultura, que en este momento tiene las leyes suficientes para poder fortalecerla, se encuentra desatendida por falta de políticas públicas. A los maiceros no les pagan el precio oficial, a los arroceros no les pagan el precio oficial y no hay quien haga respetar. Las piladoras le pagan lo que les da la gana. Los intermediarios se roban prácticamente el sudor, el esfuerzo de los agricultores y no hay quien los detenga y se pasean como Pedro en su casa. A los bananeros llegaron a pagarles $1.50 la caja de banano cuando vale 6,25. Estos son temas que le interesan al país y que deberíamos discutirlos. ¿Cómo los vamos a solucionar? ¿Cuáles son las políticas públicas para evitar que los intermediarios se coman vivos a los agricultores y los suman en la absoluta pobreza? No es posible que por el litro de leche paguen 30 centavos, 25 centavos, es inhumano. Es inhumano cuando el precio oficial es 42 centavos y ahora mismo está indexado al precio de venta al público. Entonces, estos son temas que deberíamos sentarnos con el Ejecutivo y que debería respondernos cómo piensa solucionarlos. Ahí, si solo solucionar el problema de la agricultura, de los cañicultores, de la gente que siembra palma para extraer aceite, tendría usted 1.300.000 plazas de trabajo facilito y no necesariamente estaremos pensando en una ley de inversiones. Si usted mañana le invierte a las universidades, ¿sí?, unos 500, unos 800, quizás 1.000 millones de dólares, usted tendría un aumento de cupos formidable y tendríamos pasado mañana en el futuro no tener que importar médicos, no tener que importar ingenieros, porque son los que nos van a hacer falta, visto que hoy no estamos formando médicos, visto que hoy no estamos formando quien nos construye las casas, las carreteras del mañana, toda vez que se están quedando fuera de la universidad. Son temas bastante preocupantes y que deberíamos ir a una discusión a fondo. Si es ley, que nos diga dónde está la ley, pero si usted da cuenta, jamás nos ha mencionado un proyecto de agricultura, jamás nos ha mencionado un proyecto de educación, jamás nos ha mencionado un proyecto de salud, no, jamás nos ha mencionado. Bueno, en el tema de seguridad nos mencionó que era la ley de uso legítimo de la fuerza, hoy tiene la ley de uso legítimo de la fuerza en sus manos, no ha dicho ni pío, ni siquiera lo pone en consulta popular si es que algo estuviera mal. Eso quiere decir que la ley está bien, sin embargo, no son temas que se están debatiendo por parte del Ejecutivo, en la Asamblea lo estamos haciendo, pero quien tiene la potestad de aplicar la ley es el Ejecutivo. En el tema de inseguridad, se ha hablado de la posibilidad de revisar el tema del porte de armas. Pachacuti, ¿cómo está en torno a esa posibilidad que es impulsada por los socialcristianos, esta posibilidad de que la gente pueda portar armas? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Van a hacer una revisión del tema? ¿Y hay la posibilidad de que se debata esto dentro de la Asamblea Nacional en las próximas semanas? Mire, el porte de armas es un tema que se lo ha tenido como tabú. Y nosotros, y aquí hablo más como vicepresidente que como miembro de Pachacuti, necesitamos romper todos los temas tabú del país. Este es un tema que se tiene que abordar, se tiene que debatir, tienen que venir todos los sectores sociales, toda la organización civil organizada y darnos luces respecto de por dónde debemos caminar. ¿Cuál es la tesis? Si usted quiere mayoritaria en Pachacuti, no unánime todavía, pero sí mayoritaria, es no al porte de armas por una sencilla razón, porque los primeros que se van a armar y van oficialmente a andar armados son los delincuentes. Son los narcotraficantes, los grandes, los capos, porque ellos en este momento, como no tienen boleta de lectura, como viven como Pedro en su casa, tienen las armas suficientes, tienen plata suficiente para comprar las mejores armas. Imagínese usted, el otro día vimos un enfrentamiento, no sé si usted vio en un video, donde un policía que estaba de civil se enfrenta contra los delincuentes y los delincuentes al final del día lo terminan matando. Porque ¿qué es lo que nos están diciendo con el tema del porte de armas? Ármese y defiéndase usted mismo. Entonces yo, ciudadano común, armado, me están asaltando, voy a enfrentarme a los delincuentes con mi arma, pero resulta que eso podría provocar que, como no tengo la suficiente experticia, como la tiene la policía, como la tienen las Fuerzas Armadas, resulta que no termine bien ese enfrentamiento y me terminen matando a mí y a mi familia, porque la venganza de los delincuentes, al ver que yo los confronto, les van a disparar a toda mi familia. Al final del día, la población armada disparándonos contra los delincuentes no es la solución. La solución es que la policía se equipe, que la policía tenga buenos chalecos antibalas, que la policía tenga el personal suficiente. A tiempo presente le hacen falta más de 30.000 uniformados a la policía. O sea, también se encuentra en desventaja la policía por poco y sale a combatir la delincuencia con chipote chillón, cuando debería estar con armas a la altura de las armas que tienen los delincuentes. La delincuencia ha avanzado a pasos agigantados y la policía ni siquiera avanza, ¿sí? Ni siquiera tiene carros blindados, ni siquiera tiene los suficientes chalecos, las balas las tienen que pagar ellos mismos. Entonces, frente a ello,
Me parece que hay que discutir estos temas en serio y con el Ejecutivo. Sin embargo, déjeme ser honesto, yo no veo que el Ejecutivo le interese el país. Vemos un gobierno totalmente ausente de los problemas más apremiantes que tiene el país. Aquí estamos discutiendo usted y yo, y estoy seguro que haber invitado un sinnúmero de asambleístas, pero no lo vemos al Ejecutivo afrontando estos temas, ni en las entrevistas amarradas que él hace, y peor aún, cuando hace sus alocuciones en el público. Asambleísta, usted ha hablado también sobre el tema de la preocupación que tienen los estudiantes por los cupos universitarios. Ayer varios estudiantes acudieron hasta la asamblea, fueron recibidos por la Comisión de Educación. ¿Qué se puede hacer desde la legislatura en torno a este tema que preocupa, este tema de no alcanzan los cupos para los estudiantes en la universidad? ¿Qué se puede hacer? ¿Es falta de una normativa legal o es falta de de financiamiento por parte del Ejecutivo a las universidades? ¿Qué se puede hacer desde la asamblea en este tema? Ayer hemos sido absolutamente claros. Lo que nosotros podemos hacer ahora mismo es fiscalizar el proceso, porque hay sospechas de que a lo mejor algunos apadrinados tuvieron cupos frente a otros que teniendo un buen puntaje, buenos méritos para ingresar, no han ingresado. O sea, había un estudiante que tenía 985 puntos y no ha ingresado. Ahí se corrió la noticia de que había una niña, una estudiante de Ambato que tendría 1000 puntos. Aunque no estuvo ahí, no se confirmó eso, pero ahí estuvieron estudiantes, toditos pasaban de 900, 930, 960, 940, 980, qué sé yo, y ninguno tenía cupo en la universidad, a pesar de que las carreras que ellos querían exigían muchísimo menos puntaje de aquello. Nosotros vamos a fiscalizar el proceso, pero más allá de eso, hemos dejado absolutamente claro a los estudiantes, y queremos seguir dejándolo claro ante el país, que el problema de cupos no es por problema de ley, ¿ya? No es por problema de quién define quién ingresa y quién no ingresa, si lo define la CENESID o lo definen las universidades, que es como equivocadamente ha planteado el presidente de la República. El problema de la falta de cupos es que las universidades no tienen plata para crear más cupos. ¿Qué significa crear más cupos? Crear más aulas. En la práctica es tener más aulas, ¿sí? O tener otras jornadas, quizás vespertina, quizás nocturna. Si yo tengo otras jornadas o si yo genero otras aulas, que a lo mejor en convenios con las prefecturas, con los GATS, podría generarlas, pero necesito tener profesores. Y profesores van a ser un gasto permanente en el presupuesto de la universidad. Si la universidad nos está diciendo y ha venido a la mesa de educación y ha dicho, señores, nos han quitado plata, nos han reducido dinero, nos siguen quitando, nos siguen dando menos presupuesto que todos los años, ya no sabemos cómo hacer, ya no sabemos ni siquiera cómo sostener lo que tenemos. ¿Cómo van a contratar más maestros, más mobiliario, más equipos, si lo que tienen es menos plata, menos presupuesto? Entonces lo que hemos dicho es un problema de política pública, de presupuesto. Entonces usted tiene ahí un tema de pésimo manejo económico del país. No hay medicina en los hospitales porque no hay plata. No hay seguridad, es decir, no hay policía equipada porque no hay plata, no tienen para equipar a la policía. No hay cupos porque no hay dinero, porque no le dan plata a las universidades. Y yo le pregunto una cosa, ¿qué hacemos con 9.000 millones de dólares suyos, míos y de todos los ecuatorianos en la Reserva Monetaria Internacional? 9.000 millones de dólares. Oiga, usted con 500, con 800 millones de dólares soluciona el problema de los cupos. Y se acabó el problema. Con 1.000 millones más soluciona el problema de la seguridad, equipa a la policía. ¿Sí? Con 1.000 millones de dólares más equipa todos los hospitales y construye todos aquellos que no se han hecho. Con el 50% de esos 9.000 millones de dólares que tenemos afuera, ponemos a caminar el país. Le damos crédito productivo, ¿sí? Generamos crédito educativo, pero no se lo quiere traer. La Reserva Monetaria Internacional, más o menos, en este gobierno, ha aumentado casi en 4.000 millones de dólares. Es decir, hemos mandado para afuera plata cuando acá nos morimos de hambre. Perfecto. Muchísimas gracias al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darwin Pereira. Gracias, legislador, por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias. Buenos días. Un abrazo. Gracias. Hemos